Pues muy buenos días a los que nos he saludado. La verdad que me alegra mucho ver caras que hace tiempo que no veía y otras caras que vemos por primera vez. Así que bienvenidos, contentos. Para los que nos vimos el viernes noche en la reunión de matrimonio, esta mañana me ha pasado una cosa que me ha hecho pensar que realmente hay cosas que pueden cambiar, ¿no? Salía del cuarto después de cambiarme y casi bajando la escalera me he acordado, digo, voy a mirar cómo están los cajones y volví y lo he cerrado. Nada, esto algunos lo entenderéis y otros no, ¿vale? Imagino que estáis preguntando, bueno, ¿cuánto queda de esta serie de cómo es el verdadero amor? ¿Vale? Porque esto es lo que llevamos viendo varias semanas. Ya no queda tanto, de hecho queda poco. Y hoy vamos a continuar, ¿no? Si alguien se está preguntando qué ritmo, qué patrón estamos siguiendo para estudiar estos versículos, he llegado a la conclusión que estamos tomando el ritmo de Ricky Martin. Un versículo para adelante, otro versículo para atrás, otro para adelante y otro para atrás, ¿no? Porque no estamos siguiendo ningún patrón como tal, creo, por lo menos yo. Voy viendo qué es lo que va quedando, qué atributos, y entiendo que es lo que el Espíritu Santo nos va poniendo en el corazón, ¿no? Así que el Espíritu Santo es el que nos va diciendo, mira, este domingo y este domingo el otro, ¿no? Hace 3 domingos, ya no me acuerdo, compartí sobre el amor envidioso, versículo 4. Yo soy el del pasito para atrás, ¿vale? Porque me he quedado en el versículo 4 y ahí seguimos. Y ya con esto terminamos con el amor. El amor no es jactancioso y el amor no se envanece, ¿no? Esto es lo que nos dice la Escritura. Hace poquito veíamos el amor no era envidioso en este versículo, ¿vale? Porque hemos visto infinidad de cosas y espero que podamos estar viendo cosas como por ejemplo hoy, ¿no? He vuelto arriba a cerrar los cajones y que de pronto estemos viendo, oye, sí, empiezo a amar un poquito. Bueno, ok, un día amo, pero empiezo a ver cómo cierro esos cojones de vez en cuando, ¿no? Amo un poquito mejor de vez en cuando y espero que esta serie nos esté ayudando a eso, porque realmente es la intención de meditar juntos en cómo es ese amor verdadero, en cómo es ese amor que Dios quiere poner en nuestro corazón, de qué forma quiere ayudarnos a amar, ¿no? Tengo una pregunta para ti y es ¿cómo te defines? ¿Cómo te defines? Si eres una persona que necesita demostrar tu valía, tu éxito, si eres una persona que sientes que te gusta hacerte notar, o por el contrario, ¿no? Creo que a todos nos gusta hacernos notar. Algunos dicen, no, a mí no me gusta donde hay gente, pero en el fondo a todos nos gusta hacernos notar aquello que realmente, por lo menos lo que sabemos que, o creemos que hacemos medianamente bien, ¿no? Y sin lugar a dudas, esto es una de las claves del éxito económico de las redes sociales, de las marcas de lujo de los coches, porque el sistema es experto en generar espacios donde realmente podemos de manera fácil obtener aquello que tanto deseamos, ¿no? El ser aprobado, y más en una sociedad que, si os paráis a pensar, una sociedad que está obsesionada con la imagen, con la autoexaltación, con el reconocimiento. Sin lugar a dudas, nuestra sociedad se mueve en ese ámbito y yo me preguntaba, ¿no? Claro, muchos vivimos en la era de la tecnología, bueno, o actualmente todos, ¿vale? Pero me pregunté, bueno, ¿y cómo era esto antes de la era tecnológica? Igual la gente no luchaba con la arrogancia, no luchaba con la jactancia, no luchaba con demostrar su valía, ¿no? Porque claro, el TikTok no estaba antes, ni el Facebook, ni todo este tipo de cosas, ¿no? Bueno, imagino que presumirían de tener un mejor caballo que otro, o una mejor carreta, o mira qué rápido voy, ¿no? en la jaca, o no sé, cualquier cosa. De hecho, vamos a jactarnos en nuestra vida de cualquier cosa que entendamos que realmente nos aporta un poquito de valor, ¿no? Yo tenía un amigo en mi pueblo que vaya a flipar. Se jactaba porque él hacía su familia hacía la matanza más grande de todo el pueblo, ¿sabéis? No sé si sabéis lo que es una matanza, pero la matanza
En los pueblos era, criabas un cochino, un guarro, y al final, bueno, y en la temporada del frío invierno, pues lo matabas, ¿vale? Para tener comida durante todo el año. Y este chico, amigo adolescente, cuando salíamos el fin de semana, se jactaba de que su familia hacía las matanzas más grandes del pueblo. Es más, lo vi intentando ligar, jactándose de eso, ¿vale? Y no es broma, es verdad, ¿eh? Así que la cosa es, la jactancia y arrogancia no es algo nuevo de hoy, es algo que siempre ha existido. Y si nos preguntamos, bueno, ¿y por qué? ¿Os acordáis, no? Vimos el amor no tiene envidia y ahora continúa diciendo el amor no es jactancioso ni se envanece, no es arrogante, ¿no? ¿Por qué Pablo pondría estos atributos, estas cualidades juntas, ¿no? Y si te paras a pensar, es que la jactancia y la arrogancia están íntimamente conectadas. Realmente están conectados por un corazón orgulloso, un corazón que necesita ser exaltado, que necesita ser reconocido, ¿no? Y esto es lo que Pablo quiere que sigamos, que nos siga exhortando, que nos siga confrontando con esta condición nuestra, ¿no? La verdad que esta es una palabra que no la solemos utilizar, pero que son de esas palabras que creo que las practicamos más que definirlas, ¿no? Cuando Pablo dice que el amor no es, ¿vale? Nadie vaya a pensar, alguien que el amor es jactancioso y diga, uff, experto en amar, ¿vale? El amor no es jactancioso. En el original, en el griego, ¿vale? Su connotación, lo que intenta resaltar eso es, no es un amor que busca presumir, no es un amor que busca exhibirse, no es un amor que busca alardear, fanfarronear o hablar con arrogancia. Esto no es amar, ¿vale? Esto justo es lo que no es amor. Porque alguien jactancioso no es alguien que busca amar, es alguien que busca estar en el centro de todas las acciones. Y si te pregunta, bueno, ¿y por qué Pablo diría que el amor no es jactancioso? Sí, pero igual no es, no sé, es decir, ¿por qué lo describe? ¿Por qué lo mete dentro de esas cualidades, no? Y fijaros, los corintios, ¿vale? Como he dicho, la jactancia y la arrogancia no es algo nuevo. Es algo que ya hace 2000 años los corintios ya luchaban con esto. Es más, el ser humano lucha con esto desde que se desconectó, desde que se distanció con Dios, ¿vale? Y en los corintios ocurrían grandes problemas, ¿vale? Fijaros el versículo 3.8, lo que nos dice. Dice que nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree que es sabio de este mundo, hágase ignorante, ¿vale? Que nadie se engaña a sí mismo. Mejor es la ignorancia si alguien se cree sabio, ¿vale? Es decir, ya había gente que se jactaba de cuánto sé. El versículo 8.2 también nos dice que si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debería saberlo. Y es que uno de los grandes problemas de Corintios es que había incluso líderes, miembros que se jactaban, ¿no? que se oponían a Pablo y querían enseñar como algo nuevo. Querían decir, oye, mira, yo tengo la revelación especial. Oye, mira, yo tengo una conexión especial con Dios y escúchame porque necesito escucharme, ¿no? Por eso Pablo dice, el amor no es jactancioso. Porque la jactancia busca elevarte. Mientras que el amor verdadero busca arrollarte, ¿vale? ¿Alguien ha probado a saltar y agacharse al mismo tiempo? Si queréis lo podemos practicar todo ahora y vamos a ver qué ocurre, ¿vale? Obviamente es imposible. Son dos acciones que son contrarias. No podríamos saltar y agacharnos al mismo tiempo, ¿vale? Por eso el amor es contrario a la jactancia. Porque una cosa busca exaltarte y la otra busca arrodillarte.
Creo que todos tenemos ese amigo, ¿no? Que constantemente dice, pues yo. No señaléis, que yo veo por ahí diciendo... Y algunas veces somos nosotros el yo, ¿no? No sé si te has imaginado alguna vez en una cita, o te ha pasado en una cita, ¿no? En la que vas a conocer a alguien y de repente, después de 2 horas, tú estás escuchando las bondades, las virtudes, las buenas notas que saca, la buena economía que tiene, la buena salud. Y cuando terminan las 2 horas te dices, espérate que me tengo que ir. Y tú dices, pero si solamente sabes mi nombre y punto. ¿Tendrías una segunda cita con esa persona? Obviamente no, ¿no? Porque a nadie le gustaría estar con alguien así. Porque terminaría esa cita y sentirías que dirías, me has robado algo. Me has robado mi tiempo, mi atención. Y me has dejado aquí, ¿no? Es decir, aquí solamente ha ganado alguien, ¿no? Tú. La arrogancia, ¿no? Porque dice que el amor tampoco se envanece. El amor no es arrogante. Utiliza un término fisio en griego, ¿no? Que lo que intenta mostrar esta palabra es llenarse, inflarse. ¿Alguna vez habéis visto un pez globo? Son esos peces, ¿no? Que nadie ha visto en persona porque los vemos en imágenes, ¿no? Bueno, no sé si alguien ha tenido la suerte de ver eso. Pero siempre que veo ese tipo de fotos me da ganas de coger un alfiler, ¿no? Y hacer, ¿qué pasa? Por cierto, no saldría aire, saldría agua porque tienen un estómago muy especial que dilata y son capaces de llenarse, de inflarse de muchísima agua, ¿vale? Pablo lo que está diciendo es la arrogancia. La arrogancia. Es como este pez. Pero el problema es que este pez se llena de agua y la arrogancia te lleva a llenarte de algo más peligroso. Te lleva a llenarte de pensamientos altivos, ¿vale? ¿Y por qué escribió eso Pablo? Fijaros. En el capítulo 4 de 1 Corintios, ¿vale? 18-19, dice, y algunos se han vuelto arrogantes, como si yo no hubiera ido de vosotros, ¿vale? Y es interesante porque este versículo lo dice Pablo en un contexto donde Pablo está, digamos, mostrando la autosuficiencia que muchos sentían, ¿no? Y que se sentían superiores incluso a Pablo. 5.2 dice, y os habéis vuelto arrogantes en luchar, habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecidos. Y este versículo es muy triste porque, como sabéis, 1 Corintios nos narra algunos de los pecados que se cometían en esa comunidad, ¿no? Y una de ellas era como hemos dicho muchas veces, o hemos visto ya, esa impureza sexual, ¿no? Pero el gran problema de esa impureza sexual no era simplemente el acto como tal, sino de que ellos se excusaban, se sentían justificados, minimizaban acciones. 8.1. También resalta Pablo lo siguiente, ¿no? Dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y el contexto de este versículo también es súper interesante, porque lo que ocurría aquí era de que en la cultura grecorromana se seguían sacrificando mucho alimento a los ídolos, ¿vale? Entonces lo que ocurría era que los cristianos, los miembros más maduros, los que llevaban más años en la fe, pues ellos sabían de que quizás este tipo de carne no era una amenaza espiritualmente, simplemente era algo que entre comillas, los paganos sacrificaban y que ellos podían comer esa carne que no era perjudicial para su espíritu. Pero en cambio, esos cristianos más nuevos, espirituales con menos años en la fe, para ellos les suponía un problema porque luchaban con el pensamiento de decir, oye, ¿y si esto me afecta espiritualmente, no? ¿Quién tenía más entendimiento? Podríamos decir, bueno, pues quizás los maduros como tal, ¿no? Los que llevaban más tiempo. Pero ¿quiénes tenían el gran problema? Los que llevaban más tiempo en la fe. Porque lo que ocurría era que ellos se jactaban. Ellos tenían una actitud arrogante frente a esos chicos que estaban luchando con cuestiones de que no sabían cómo le iba a afectar esto espiritualmente. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Por eso el amor
no es arrogante. A lo cual me lleva a pensar a lo siguiente, ¿no? ¿Cómo me comporto, ¿no? ¿Qué actitud tengo frente a cosas que quizás para uno no le afectan espiritualmente o ideológicamente o teológicamente y a otros sí, ¿no? Podríamos aquí mencionar cosas súper cotidianas como el alcohol o si el día del Halloween mi niña va al colegio o no, o qué tipo de música escucha o no, ¿no? No es tanto el problema, sino sino que el gran problema es qué aspectos te lleva a sentirte orgulloso o a jactarte sobre otros que tienen otro tipo de entendimiento sobre ciertas situaciones, ¿no? Porque la exhortación de Pablo es a priorizar el amor y no hacer tropezar a otros en la libertad que tenemos en Cristo Jesús, ¿no? Por eso, para los que estéis siguiendo un poquito el papel, veis ahora una palabra que se llama el peligro. Y bueno, en el peligro podemos ver algunos conflictos, algunas consecuencias de la arrogancia, de la jactancia, ¿no? Dice Lewis, uno de nuestros escritores favoritos, para los que no lo conozcáis, un académico del siglo pasado, con bastante entendimiento y luz, no solamente de la escritura, sino de cómo funcionaba su corazón, ¿no? El corazón del ser humano. Y dice en un gran libro suyo, en Mero Cristianismo, que el verdadero test de una persona es cómo se comporta cuando tiene poder sobre alguien que no puede hacer nada a cambio, ¿no? Este es el verdadero test de la persona. Porque la arrogancia no solamente es peligrosa para la persona que es arrogante, sino que también puede ser peligrosa para esas personas más jóvenes, para esas personas más influenciables, quizás más vulnerables. Porque hay personas que quizás no estén atadas con esposas en las manos, pero bajo su inmadurez o entendimiento, y no en el sentido de inmadurez de, sí, quizás menos entendimiento, menos años en la fe, los arrogantes se pueden acercar a estas personas y podemos ser influenciados, ¿no? por ellos. No sé si me explico, pero una persona arrogante puede guiar a otra por el mal camino. Cuando alguien dice, tengo la verdad segura, cuando alguien te dice, yo sé exactamente lo que tú quieres, lo que tú necesitas hacer, o Dios me ha dicho que, hay que tener cuidado, ¿no? Y no estoy diciendo que Dios no pueda revelar o revelarnos a otro el consejo o la voluntad hacia otra persona. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que una persona que se jacta de su conocimiento o de su supuesta conexión con Dios especial y lo hace desde la arrogancia y no desde la humildad, demuestra una gran falta de dependencia con Dios. Porque esa actitud como tal lo que hace es endurecer el corazón de la persona arrogante. Pero por otro lado también puede llevar a desviar a la otra persona a confiar más en esa persona que en Dios, ¿no? Existe un dicho que se dice, si quieres conocer a Juanillo, lo he dicho en cordobés, ahora mismo, si quieres conocer a Juanillo, dale un carguillo. Y esto ocurría en Corintios. Pablo había dejado allí ciertos líderes y esto se le había subido a la cabeza y empezó en ellos a crecer un amor arrogante, a jactarse de otros, ¿no? Empezó allí el pecado a crecer. Y por eso, ¿quieres conocer a una persona? ¿Quieres realmente conocer a una persona? Dale un poquito de poder. Y esto es lo que Pablo nos exhorta, ¿no? A lo largo de los Corintios. También en el versículo 4:7 dice Pablo, porque ¿quién te hace superior? ¿Y qué tienes tú que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? En otras palabras, ¿qué tienes que no se te haya dado? ¿Qué tienes? Piénsalo, ¿qué tienes? ¿Qué don, qué talento, qué tienes que Dios no te haya dado?
¿Y en qué momento, no? ¿En qué momento cambiaste la humildad por la arrogancia? ¿En qué momento cambiaste tu dependencia en Dios a depender de ti, ¿no? Porque la jactancia no solamente afecta a uno como individuo, sino que afecta también a los que están a tu alrededor. La jactancia y la arrogancia puede romper una comunidad de fe. Y por eso Pablo nos exhorta a ser conscientes de que todo lo que tenemos, cada uno de nosotros, todo y todos, es de Dios. Por lo tanto, ¿por qué gloriarnos? ¿De qué gloriarnos? Hay un pasaje increíble en 2 de Crónica 26, ahí se narra el rey Uzías, ¿vale? Un rey que gobernó Jerusalén durante 52 años, sobre el 1980, en 1940. Y es curioso porque este rey, cuando empezó a gobernar, tenía simplemente 16 años. Y era una persona, un chico de 16 años, humilde, dependiente de Dios, que buscaba honrar a Dios. Y dice el versículo 4, ¿vale? Versículo 4 dice que él hizo lo recto delante del Señor. Así que él empezó su reinado con humildad y con dependencia a Dios. Y el versículo 5 nos sigue mostrando que dice, persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, no Zacarías el que escribió el penúltimo libro del Antiguo Testamento, sino otro Zacarías, ¿vale? El que escribió fue años más tarde. Había un Zacarías, ¿vale? El cual era entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Es curioso porque él en su humildad, en su dependencia a Dios, busca a Dios, y el texto nos dice que él prosperó a Uzías, ¿vale? Así que el texto va a seguir narrando un montón de hazañas, cómo Dios le da un montón de ciudades, cómo construye puentes, defensa de las ciudades, cómo Uzías, a través de Uzías, el pueblo genera mucha riqueza. Pero va a llegar el versículo 16 que nos dice algo extremadamente triste. Pero cuando se hizo fuerte, su corazón se enalteció. Para su ruina. Porque se rebeló contra Jehová, ¿no? Curioso. Porque él era humilde, dependía de Dios, Dios lo prosperó, pero ocurrió algo, ¿no? En ese proceso. Él no se corrompió desde, ¿no? Él se corrompió conforme empezó a hacer algo. A mirarse más a él, a depender más de él y menos de Dios, ¿no? Y dice que su corazón se enalteció para su ruina. Es decir, hay algo extremadamente peligroso aquí, porque cuando nuestro corazón se enaltece, no es para nuestra gloria. A lo mejor en ese momento no lo vemos, pero cuando nuestro corazón se enaltece, solamente puede haber un fin, nuestra ruina. Porque el texto va a seguir diciendo que Uzías, en su dependencia, en su crecimiento, en su orgullo, entró al templo a hacer algo que solamente estaban capacitados para hacerlo los sacerdotes. Y él entró al lugar donde no debía de entrar, donde solamente Dios dijo que podían entrar unos. Así que Uzías entra a ese lugar, llega también un sacerdote con 80 más y le paran los pies y le dicen, Uzías, tú eres el rey, eres el que ha escogido Dios, pero tú no tienes que entrar aquí. Porque este lugar, Dios te ha dicho que tú no puedes entrar aquí. Así que él en su razonamiento se vería poderoso y diría que yo, siendo el rey, con todos mis poderes, no puedo entrar aquí. Y dice el texto que se llenó de ira. A lo cual, en ese momento, Dios le manda una lepra sobre su cabeza. Por eso la arrogancia, la jactancia, el levantarnos, solamente puede tener un fin. El texto dice que Uzías pasó el resto de su vida alejado del pueblo. No sé, y que durmió con sus padres, ¿no? No sé Uzías cómo acabaría su resto de vida, ¿no? Pero a veces esa lepra
puede ser lo mejor que nos pase. Porque nos hace recordar nuestra verdadera condición. Quizás pase el resto de tu vida una situación compleja, dolorosa, pero habrás ganado algo que no habrías ganado si Dios no permite eso en tu vida. Volviendo a pensar en 1 Corintios 4:7, ¿no? Por lo tanto, el pasaje de Ucía nos lleva a recordar algo. 2 palabras, 2 preguntas, ¿no? ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Y por qué, no? ¿Y por qué te glorias si como si hubiese sido cosa tuya, como si no se te hubiese dado, como si Dios no te lo hubiera dado, ¿no? Y ojo, no quiero decir que no está bien alegrarnos, claro que está bien alegrarnos, claro que está bien sentirnos contentos, felices, alegres por lo que Dios te da. Si Dios te ha dado un don, úsalo y alégrate con él y regocíjate, ¿no? Lo que el texto está diciendo es que el amor, es que si el amor arrogante, el amor jactancioso, te impide alegrarte bien de eso. Porque lo que va a hacer es simplemente mirarte a ti y no alegrarte por quien te dio eso. Y por lo tanto, te va a llevar a una serie de consecuencias con otros. A utilizar a otros. Porque como estás mal amándote, tu relación horizontal solamente puede ser de una forma. Por eso la pregunta es, ¿puedes ver en tu vida de qué manera te mueves arrogante o de qué manera te sientes orgulloso de ciertas cosas y te lleva a jactarte? Quizás te cueste trabajo a priori, pero te aseguro que si haces un mínimo ejercicio en tu mente, vas a poder detectar bastantes rastros de jactancia, de arrogancia en tu vida, ¿no? Es más, dirás, no, yo no, tal. Y te pasa, ¿no? Y a veces que te inunda la humildad en tu vida. Esto lo puedo ver yo con mi matrimonio, ¿no? Y de repente está ahí una disputa y tú dices, quiero ser humilde, no voy a responder, y porque yo tengo, no. Y te quedas callado, ¿no? Pero en un momento que la cosa pasa una línea, tú dices, la frase que no sé si se dice, esto se decía cuando era pequeño, ¿no? Pa' chulo tú, chulo yo, ¿no? Pa' chulo tú, chulo yo. Entonces ahí ya te sale la arrogancia y ya devuelves, ¿no? Hace ahí como no quiero, pero hay algo que no puedo controlar, porque tengo un límite. Porque la ceguera, porque la arrogancia... perdona, las 2 preguntas, ¿vale? Porque la arrogancia, ¿vale? También puede ser inconsciente muchas veces. Quizás consciente, ¿no? Pero a veces puede estar como un poco ahí, no queremos reconocerla o no nos damos cuenta. Y como he dicho, ¿no? Quizá algunos se pueden decir, no, yo esto lo controlo. Es más, no creo que yo me suela jactar de muchas cosas, ni suelo tener una actitud arrogante con otros. Quizás incluso debería de trabajar un poco en mí, mi autoestima, porque me ha dicho mi amigo que tengo que creerme un poquito más esto, ¿no? Tengo que confiar más en mí mismo. Sí y no. Hoy solamente cito a Lewis y al apóstol Pablo, y a la Biblia, pero estaba releyendo el libro de Las cartas del diablo a su sobrino de Lewis, un libro donde, para los que no los conocéis, Lewis está escribiendo como si fuese el diablo que está discipulando a su diablillo, a su sobrino, ¿vale? Y le está orientando a cómo tiene que manipular, a acercarse al cristiano, ¿no? La carta 14, que habla sobre la arrogancia, la jactancia, todo esto, ¿no? Dice Lewis, esto como si fuese el diablo, ¿vale? A su sobrino. Dice, solo veo una cosa que hacer por el momento. Tu paciente se ha hecho humilde. ¿Le has llamado la atención sobre este hecho? Todas las virtudes son menos formidables para nosotros una vez que el hombre es consciente de que las tiene. Pero esto es particularmente cierto de la humildad. Cógele en el momento en que seas realmente pobre de espíritu y métele de contrabando en la cabeza la gratificadora reflexión, caramba, estoy siendo humilde. Y casi inmediatamente el orgullo aparecerá. Si se percata de este peligro y trata de ahogar esta nueva forma de orgullo, hazle sentir orgulloso de su intento. Y así tantas veces como te plazca.
Interesante, ¿no? Porque leyendo esto digo, ostras, pues escapar de la jactancia, escapar del orgullo, de la arrogancia, parece como más difícil de lo que a priori uno parece, ¿no? Porque si me enaltezco, me tiene cazado. Y si me quito niveles, también me tiene ahí ocupado, ¿no? Va a seguir diciendo Lewis. Dice, déjale pensar en una especie de opinión acerca de sus talentos y carácter. Algún talento, supongo, tendrá realmente. Fija su mente en la idea de que su humildad consiste en tratar de creer que esos talentos son menos valiosos de lo que él cree que son. Sin duda, son, de hecho, menos valiosos de lo que él cree. Pero no esa es la cuestión. Lo mejor es hacerle valorar una opinión por alguna cualidad diferente de la verdad, introduciendo así un elemento de deshonestidad y simulación en el corazón de lo que cree. De otro modo, amenaza con convertirse en una virtud. Por este método, a miles de humanos se les ha hecho pensar que la humildad significa mujeres bonitas tratando de creer que son feas y hombres inteligentes tratando de creer que son tontos. Lewis sigue desarrollando una idea bastante valiosa, ¿no? Porque es la idea de buscar ser deshonestos y estimar en poco nuestros dones y talentos, ¿no? ¿Por qué esto es peligroso? ¿Por qué buscar ser deshonestos y no reconocer nuestros dones y talentos? Es peligroso. Porque te puede llevar a entrar en un bucle donde estamos ocupados, donde nuestra mente está ocupada intentando salir de ahí cuando no puedes salir de ahí, ¿no? Porque no tiene sentido. Mi pregunta es, ¿por qué a Satanás, no? ¿Por qué a Satanás le encanta que entremos en esta dinámica? De, oye, piensa que tú no eres digno, que tú no infravalórate, ¿no? ¿Por qué? Porque la realidad es que ahí nos mantiene ocupados, intentando ser humildes, pero sin verdadera humildad. De hecho, Lewis tiene una frase cristiana, no sé dónde se la leí, o no sé, creo que es de él, donde dice que un cristiano, ser cristiano, no es pensar menos en ti, sino menos. No es pensar menos, ser cristiano no es pensar menos de ti, sino menos en ti. Ser creyente no es pensar menos de ti, sino menos en ti. La semana pasada fui a un cumpleaños, mientras la mujer, no, eso fue el domingo, no, sí fue el sábado, mientras la mujer estaba ahí en esto de, ¿no? Aviva tus corazones. Y fui con mi hija al cumpleaños de mi sobrina, tiene 5 años, así que allí había niñas de entre 2 y 7 años, ¿vale? Un montón de chicas. Y claro, hubo un momento, mi hija de 3 años y medio, vi que había mayorcitas que la estaban dejando un poco de lado, ¿no? Bueno, yo como padre digo, bueno, no le viene mal que experimente un poco el rechazo porque le va a ayudar a crecer, ¿no? Así que yo me senté allí en una mesa, la dejé por allá, a tomar un café y de repente vino una chiquilla que tenía, me preguntó, me dijo, 2 años, como que tenía 2 años, ¿no? Apenas podía. 2 años, se sentó al lado y empecé a jugar con ella unos papeles que había allí y 4 cosquillas y tal. Y al rato llega mi hija, que sé que no estaba jugando con su prima porque su prima estaba con las amigas del colegio, que son más mayores, y llegó allá y empezó a jugar con nosotros, ¿no? Conmigo y con la niña. Y yo la veía un poco violenta, ¿no? Yo veía que movía allí, gesticulaba un poco fuerte y de repente yo le digo, Julia, con más delicadeza que es más pequeña. Fue decir eso y de repente dice Julia a ella, dice, claro, porque yo tengo 3 y tú 2. Yo 3 y tú 2. Y yo digo, ¿tú 3? Yo 3 y tú 2. Digo, pero nena, soy las 2 pequeñitas. Dice, pero yo tengo 3 y ella tiene 2. Así que estaba Julia allí con su superpoder de los 3 años. Yo intentando que fuese un poco humilde y no hubo manera. Así que nos fuimos a casa. Yo me fui a casa un poco triste porque
mi hija había abusado de una menor, ¿no? Pero esta semana, pensando un poco sobre ese momento, sobre el cumpleaños, digo, es curioso, ¿no? Es curioso porque la niña, en ningún momento tuvo una mala intención. Cuando mi hija estaba abusando de ella, la niña la miraba y quería seguir jugando con ella, ¿no? Y digo, wow, esta niña tenía un poder. Tenía el poder de no ser herida por otros. Tenía el poder de poder escuchar a otro arrogante, jactancioso, y no juzgarlo y seguir jugando con él. Y amarla, ¿no? ¿Sabes por qué Julia actuó así? Porque tenía falta de poder. Julia actuó así. Porque aprendió de las más grandes que el verdadero valor y la verdadera identidad estaba en tener años. Estaba en lo que otros dicen de ti. En lo que la sociedad te dice que está el valor, ¿no? Julia tenía falta de poder. Falta de poder de buscar, más bien de no buscar el valor es donde lo busca el mundo, ¿no? Primera de Juan 2:16 nos recuerda lo siguiente, dice que porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Pero la realidad es que nos gusta el reconocimiento, nos gusta la validación, nos gusta escuchar qué bueno eres. Y tengo cada vez más claro que el mundo nos ha seducido en cómo encontrarlo, en cómo pelear por ello, ¿no? Volviendo a citar a Lewis, ¿vale? Dice, el enemigo quiere conducir al hombre a un estado de ánimo en el que podría diseñar la mejor catedral del mundo y saber qué es lo mejor. Y alegrarse de ello, tanto como si lo hubiese hecho otro. El enemigo quiere, finalmente, que esté tan libre de cualquier prejuicio a su propio favor que pueda alegrarse de sus propios talentos como lo del prójimo. Y espero que no estén entendiendo mal este texto, porque cuando aquí dice el enemigo, está hablando de Dios. Por lo tanto, lo que está diciendo es que Dios quiere conducirnos a un estado de ánimo en el que podríamos diseñar la mejor catedral, lo mejor. Dios quiere llevarnos a esa libertad, a esa condición en la que podríamos desarrollar lo mejor y alegrarnos tanto como si lo hubiese hecho otro. ¿No te encantaría vivir así? En palabras de Corintios, ¿no? Más bien palabras de Pablo a los Corintios. Porque vivir la vida plena, vivir en ese amor verdadero, es poder estar mirando constantemente arriba y no al otro. No al otro para intentar obtener algo de él, ¿no? Porque la cuestión al final de todo es, ¿qué tenemos? ¿Qué tienes que no te haya sido dado? Por lo tanto, ¿de qué gloriarte? Porque si se te ha dado, ¿no tendría más sentido en gloriarte en aquel que te lo haya dado? Y acabando, para los que tenéis también los papeles, papelito que pone el antídoto, y no te voy a dejar que leas, te he puesto unas comillas, porque ahora verás cuál es el antídoto. Hace unos días estaba escuchando una canción que decía algo tipo como, si hay algo en mí que me aleje de ti, quítamelo. Y me quedé pensando, si hay algo en mí que me aleje de ti, quítamelo. Y pensaba, si tienes unos kilos de más, ¿qué haces? ¿Vas al gimnasio que sí? Si te detectan piedras, te sometes a un proceso de extracción. Si te detectan una enfermedad, tú te sometes al tratamiento del doctor. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque todas esas cosas, la verdad, que te impiden de disfrutar tu vida en el origen, ¿no? En su esencia principal, en su... ¿Por qué? ¿Por qué no hacemos entonces lo mismo con aquellas cosas que sabemos que nos impiden disfrutar de ese amor que Dios quiere que disfrutemos, ¿no? Y la pregunta es, ¿será porque hay cosas que realmente con las que realmente me siento bien? ¿Será porque no puedo dejar mi arrogancia y mi jactancia porque me aporta algo que realmente necesito? ¿Será que mi arrogancia me aporta algo que realmente necesito? Y si es que fui hecho para escuchar las palabras de nuestro Señor diciendo, bien hecho, buen siervo fiel. Y si es que fui hecho para escuchar esas palabras y por eso me lleva a amar de manera arrogante, porque estoy buscando esas palabras en cada una de mis actitudes, en cada una de mis hechos, el escuchar ese bien hecho. Pero como estoy lejos de Dios, busco ahí fuera esas palabras. ¿Será por eso que me acerco a otros que me den en vez de dar? ¿Será eso que necesito escuchar esas palabras lo que me lleva a acercarme a otro para ver qué es lo que puedo obtener? Y si no obtengo nada, ¿lo ignoro? ¿Y si fue eso lo que le llevó a Julia a alejarse de las niñas grandes para acercarse a la niña pequeña? ¿Será por eso que cuando me acerco a alguien no voy con la predisposición de cómo voy a servirla, sino qué tiene para ofrecerme? Y si lo que realmente necesitamos escuchar son las palabras de nuestro Creador, bien hecho, buen siervo fiel, entra en mi gozo. Queda muy poco. Cuando Pablo dice que el amor no es arrogante, como dije al principio, no significa, en el griego, ¿vale? En el original, la connotación que tiene es inflado, hinchado de vanidad, ¿vale? Acordaros del pez globo, ¿no? En otras palabras. Y si es que estamos llenos de algo más malo de lo que somos capaces de reconocer, y eso nos impide el amar. Dice Apocalipsis 4:11. Bueno, no lo tengo aquí. Apocalipsis 4:11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Qué nos indica este versículo? Piénsalo. ¿Qué nos dice este versículo? Señor, digno eres tú de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dice muchas cosas, ¿vale? Pero una de las cosas que dice el texto es que fuimos creados y diseñados por Dios. Si fuimos creados y diseñados por Él, es porque solo de Él podríamos escuchar el bien hecho, buen hijo. Porque nuestro corazón solo encontrará paz en la aprobación de Dios y no en la aprobación de los hombres. Por eso es Dios quien quiere restaurarnos, quiere darnos un corazón sanado, quiere darnos la capacidad de amar a otros, producto de estar alineados, ¿no? con Él, producto de poder escuchar en sintonía sus palabras de bien hecho, buen hijo. Y no con la necesidad de que otras personas nos estén diciendo qué bueno eres, cuánto vales. No de que otras personas estén llenando nuestra autoestima, ¿no? O buscando robarle nuestra autoestima.
Porque hacer eso, no se me ocurría mejor ilustración que es como intentar secar el mar con una fregona. Imposible. Imposible. Vas a acabar cansado, dolido, frustrado. Por eso, cuando hoy miramos a la cruz, y si intentase, y en el hipotético caso que fuésemos a Jerusalén, encontrásemos el sitio donde realmente Cristo fue crucificado, y mirásemos allí, y fuéramos allí, y no estaría, ¿no? Obviamente no sabemos dónde está. Bueno, hay algunos lugares señalados, pero no hay certeza. Pero si estuviésemos allí, fuésemos allí, ¿qué encontraríamos? No estaría Cristo allí como tal. No habría un hombre. Lo que habría es un evento, ¿vale? En la antigüedad, el pueblo judío, como sabéis, sacrificaba animales, ¿vale? Y los sacrificaba en el altar de los sacrificios dentro de un espacio especial dentro del templo. Y lo que pretendían estos sacrificios era la paz entre Dios y el hombre. Y yo, intentando hacer un ejercicio de visualizar ese espacio, ¿vale? Ese lugar, ese altar de los sacrificios, ¿vale? Era el lugar de paz, el lugar donde se intentaba buscar esa paz entre Dios y el hombre, pero el lugar debería ser extremadamente horroroso. Todo lleno de sangre, animales partidos, gritos de animales. Este acto que se cometen allí eran los actos que apuntaban a Cristo en la cruz. El lugar donde se derramó la sangre, la verdadera sangre. La verdadera sangre con el poder suficiente como para traer la paz entre el hombre y Dios. Porque desde el principio el Creador, el omnisciente, el omnipresente, el omnipotente, nos estaba diciendo algo extremadamente valioso. Yo daría mi vida por ti. Justo lo contrario que hace tu pecado en ti. Porque cuando nosotros nos acercamos, lo que hacemos es tu vida por la mía. ¿Qué hace la arrogancia? Tu vida por la mía. Escúchame y dime lo que necesito. Muere a ti, como en esa cita, ¿no? Muere a ti para que viva yo. Pero en Filipenses 2 encontramos algo totalmente diferente. Filipenses 2 nos recuerda el corazón de Cristo, ¿no? El que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí es donde vemos a Cristo diciéndonos, mi vida por la tuya. Yo me sacrificaré por ti. Es ahí donde encontramos el poder para vivir de dos formas, o más bien para vivir de una forma nueva, ¿no? No tu vida por la mía, sino la mía por la tuya. Porque el antídoto nos lo recuerda Pablo en Gálatas 6:15. Porque realmente sí fuimos creados para gloriarnos. Pero no para gloriarnos nosotros. Lejos esté de nosotros gloriarnos de algo de nosotros. Pero sí que tenemos el deber de gloriarnos en la cruz de nuestro Señor, ¿no? Así que sí que fuimos hechos para gloriarnos. Pero no en nosotros, sino en aquel que realmente se merece toda la gloria. Por eso es de suma importancia, ¿no? Meditar cada día en la cruz. Porque ahí es donde volvemos a recordar que hay una nueva manera de vivir. No tu vida por la mía, sino mi vida por la tuya. Porque alguien ya dio su vida por la mía, ¿no? Por lo tanto, como conclusión, el amor verdadero
no es jactancioso ni arrogante. No busca el reconocimiento, ni se cree superior, ¿no? El amor verdadero está fundamentado en la humildad producida por el amor de Cristo, el cual nos da el poder de amar a otros en ese modo, ¿no? No en el modo de tú por mí, sino yo por ti. Quizás estaba pensando un par de preguntas para la casa, ¿no? Para la semana. ¿En qué modo estoy viviendo? ¿Será que me estoy gloriando en donde no me tengo que gloriar? ¿Estoy perdiéndome el regalo de poderme gloriar en la cruz de nuestro Señor? Donde realmente encontramos el poder de ese verdadero amor y vivir de una forma totalmente diferente. Pues Señor, te damos gracias porque en esta mañana hemos podido meditar sobre tu palabra. Gracias porque tú sigues empeñado en trabajar en nuestros corazones, a pesar de nosotros, a pesar de nuestra terquedad, a pesar de nuestras jactancias, de nuestro orgullo, de la forma tan esclava que vivimos tantas veces. Pero tú no te rindes con nuestros corazones, así que te damos las gracias por ello. Confiamos en tu obra en nosotros, porque confiamos en tu amor, Señor. Gracias por tu obra en la cruz, donde realmente encontramos la fuerza, el gozo, la alegría, la esperanza de en quién hemos confiado, Señor. Así que manténnos firmes en ti, Señor. En tu santo nombre. Amén, Padre.